Ejercicio en SPCS. Un fabricante de neumáticos ha recabado de los diferentes concesionarios información sobre la cantidad de miles de kilómetros recorridos por un modelo concreto de esos neumáticos hasta que se ha producido un pinchazo o un neumático. Los concesionarios le han proporcionado los siguientes datos. Bueno, en este caso tenemos 100 datos, ¿no? Que lo tengo en Excel, que van del 1 hasta el 100. Vamos a hacerlo primero en Excel y después vamos a hacerlo en SPSS. Para calcular en este caso la parte A, que te piden construir una tabla de frecuencias para esos datos tomados con un número de intervalos que proporciona la fórmula Sturges, seguimos los siguientes pasos, ¿no? Primero calculamos el rango. Entonces restamos el valor máximo de los datos menos el valor mínimo de los datos. El resultado del rango me da 86.000.2582 kilómetros. Luego aplicamos la fórmula Sturges, que es 1 más 3.322 por el logaritmo de los datos, en este caso que son 100 datos, me da un valor de 7.644. Lo redondeamos al siguiente número entero, que sería 8. Entonces tenemos que van a tener 8 intervalos, o la tabla va a tener 8 intervalos. Y por último calculamos la amplitud de clase, que es la división entre el rango y el número de intervalos, ¿no? Sería, resultado me sale 10.7823. Al redondearlo, podemos tomarlo como 10.783. Esto para poder contener todos los datos en la tabla, ¿no? Entonces empezamos. El límite inferior es el valor mínimo. El límite superior vendría a ser el valor mínimo más la amplitud de clase, ¿no? Entonces, simplemente vamos colocando el mismo valor del anterior, jalamos y completamos. Y en la siguiente simplemente vamos a jalar, pues, ¿no? Porque es simplemente la suma del intervalo inferior más la amplitud de clase. Tenemos la marca de clase, que es el promedio entre el límite inferior y el límite superior, ¿no? De los 8 intervalos. Y para calcular la frecuencia utilizamos la función frecuencia. Función frecuencia es igual a los datos, que son los 100 datos, y tomamos como segundo matriz o segundo columna de datos los límites superiores. Le damos un enter y tenemos las frecuencias absolutas. Las acumuladas es más sencillo, no es la suma de las frecuencias absolutas, ¿no? Siempre tener en cuenta que el último intervalo debe darte el total de observaciones en este tipo de datos, ¿no? En este caso serían 100. Las frecuencias relativas son un porcentaje, una proporción. Sería la frecuencia absoluta entre 100, que es el número de observaciones, y así sucesivamente, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada es, digamos, la sumatoria acumulada, ¿no? Vamos sumando uno a uno y siempre tener en cuenta que el último intervalo de la frecuencia relativa acumulada debe ser 100% o en este caso 1. Esta es la tabla en Excel. Podemos interpretar algunos valores, ¿no? Recuerda que pueden ser varias combinaciones. Yo he tomado uno de cada uno. Entonces yo puedo decir que en el primer intervalo los primeros fallos ocurren a partir de 4.307 kilómetros, ¿no? En este caso, como es el menor valor, que es 2, son poco frecuentes, ya que representan solamente el 2%, ¿no? En la frecuencia relativa. En el segundo, puedo decir que solamente dos neumáticos han tenido un pinchazo o un reventón, y en este caso también son pocos neumáticos. Estoy tomando como referencia la frecuencia absoluta acumulada. En el tercer intervalo, puedo decir que hay 9 neumáticos que tuvieron un pinchazo entre 25.833 y 36.656, ¿no? En el cuarto intervalo puedo decir que el 19%, frecuencia relativa, de los neumáticos fallan entre el intervalo 36.656 y 47.439. En el quinto intervalo puedo tomar la frecuencia absoluta, es decir, 23 neumáticos. En el número 6 o el intervalo sexto puedo decir que es el intervalo que tiene mayor cantidad de frecuencias, 26. O sea, representa el 26% de los casos. En entrar al número 7 puedo decir que el 92% de los neumáticos han fallado, ¿no? Es decir, 8%, que es el complemento, falla o supera los 79.788 kilómetros.
Y por último, el intervalo 8, puedo decir que el 8% de los neumáticos, tomando como referencia la frecuencia relativa, son más duraderos, ¿no? Porque tienen menor porcentaje. En este caso, 8%. Así puedo tomar varias combinaciones, ¿no? de la tabla para interpretar. Recuerda que la frecuencia absoluta, F sub i, te da el número de observaciones que dan en cada intervalo, entre el límite inferior y el límite superior. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta llegar al último intervalo, donde debe darte el total de datos u observaciones que vas a analizar. La frecuencia relativa, o h sub i, es el porcentaje o la proporción de los datos en función a cada intervalo. En el intervalo 1 hay dos datos del total que son 100, entonces representa el 2%. Y la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria acumulada de las frecuencias relativas, ¿no? Ten en cuenta que el último intervalo siempre tiene que darte 1 o el 100%. Esto es en Excel. Ahora vamos a hacerlo en SPSS. Entonces abro el SPSS, importo el archivo porque yo lo tengo en Excel, escojo Excel, bueno, mi archivo se llama libro 1, vamos a abrir. Excel reconoce automáticamente los valores de los datos y le asigna una variable. En este caso le pone B1. Bien, aceptar. Y obtenemos aquí los valores de las variables, ¿no? Ahora, en este caso, para hacer la tabla de frecuencias, como son datos agrupados, tenemos que hacer que apliquemos la misma metodología de Turges con 8 intervalos, con la amplitud de clase. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como estos son datos, hay que agruparlos, ¿no? Entonces, vamos a aquí transformar agrupación visual, ¿no? Seleccionamos los datos, vamos a continuar, ya que te aparece esta ventana. En esta ventana vamos a ver digamos, los dos agrupados, ¿no? Aquí, por defecto, tienes que dar un nombre. Yo le voy a dar como nombre var1, porque está como B1, entonces var1. Aquí tengo los intervalos, ¿no? Aquí puedes crear los puntos de corte. Clic en crear puntos de corte, entonces completamos estos datos. ¿Cuál es la primera ubicación? Puedes darle como valor de la tabla, como lo tenemos en Excel, el valor mínimo, que es 4.307 o 4.000, ¿no? 4.000, coma, vamos a hacer una coma, 4.307. Los puntos de corte son los intervalos, que hacemos que es 8, y la anchura, en este caso la anchura que calculamos es 10.783, ¿no? Aquí por defecto lo toma, pero es 83. ¿Te das cuenta? Te dice la última ubicación del punto de corte es 79.000. Te das cuenta que no es así, ¿no? Entonces, en este caso, cuando te da este valor, recuerda que verifica los intervalos. Entonces, como hemos tomado el mínimo, está reconociendo como el último intervalo o el límite superior. Entonces, tomamos el superior, que es 15.090. Entonces, reemplazamos, ¿no? Aquí, 15.090, ¿no? Y te das cuenta que acá se corrige. El último intervalo va a ser 9.571. Y sí, efectivamente, es lo mismo. Entonces, le damos a aplicar y aquí aparece, digamos, las barras, pues, ¿no? Que de un histograma. Entonces aquí tenemos los valores, pero en este caso cuando tenemos los gráficos, hay que poner las etiquetas, ¿no? Es decir, yo lo tengo aquí como intervalo, bueno, límite superior e inferior, pero aquí yo también lo he copiado y lo he pegado para poder ponerlo como etiqueta, ¿no? Para que en el gráfico del histograma no me salgan los intervalos 1, 2, 3, 4, hasta 8, sino me salgan las etiquetas. Entonces comenzamos a copiar y reemplazamos aquí en los valores de la etiqueta. El primero, mira, te salen 8 intervalos, ¿no? Y ponemos el acá, pegamos y así sucesivamente, pues, ¿no? Vamos pegando. Bien, una vez que hemos pegado todas las etiquetas, ¿no? Damos a aceptar. Te dice, las especificaciones de agrupación crearán una variable, ¿no? Efectivamente, van a crear una variable. Bueno, aquí dejamos que el SPSS busque el resultado y si nos vamos a los datos, vemos que se ha agrupado en categorías. En este caso, la variable 1 tiene 8 categorías, ¿no? Si vamos a vista de variables, aquí, vemos que la var 1 es ordinal,
a diferencia de escalar. ¿Por qué? Porque ordinal se ha formado grupos. Y aquí podemos ver lo que se han formado, ¿no? Las etiquetas, ¿no? Las que hemos creado. Bien, entonces ahora sí, con esta información ya podemos realizar, ¿no? Si quieres ver cómo quedan las etiquetas, aquí hay un icono que es de cambiar, ¿no? Datos a etiquetas, ¿no? Aquí, le das un clic y ves las etiquetas. ¿Esto es para qué? Para que en los gráficos o en las tablas se pueda ver no estos códigos, sino las etiquetas. Entonces, para en este caso hacer la tabla, vamos acá a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y seleccionamos la variable var1, ¿no? Vamos a estadísticos, no, por el momento no. Vamos a aceptar, ¿no? Y aquí está, en el resultado de SPC se aparece nuestra tabla, ¿no? Si gustas, compáralo con el Excel que hemos calculado, ¿no? Aquí está, dos frecuencias en el intervalo uno, ¿no? Y recuerda que en el intervalo 2 no hay frecuencias, entonces hay cero, ese es lo omitido. En el intervalo 3 hay 9, efectivamente. En el 4 19, 23, 26, 13 y 8, efectivamente, ¿no? Cuando en el intervalo 2 no hay observación, en el Excel lo reconoce, pero en ese PCC no. Pero sí hay 8 intervalos. Bien, bueno, esta es pues, la opción de las tablas, la interpretación, ya está. Esa sería para la parte A. En la parte B te piden construir tablas de frecuencias acumuladas ascendente y descendente. Bueno, las frecuencias acumuladas ya las tenemos aquí, ¿no? Que es el F sub I mayúscula. Bueno, acá ya lo he copiado, simplemente como es ascendente va a ir aumentando, pues, no hay problema. Acá están las frecuencias. Ahora, cuando es descendente, voy a tomar las frecuencias invertidas. Voy a tomar la última frecuencia, va a ser la primera, y sigo el orden, ¿no? Y la última frecuencia va a ser la primera frecuencia de la tabla anterior. Y simplemente le doy la opción de restar, pues, ¿no? Bueno, aquí no hay mucho que explicar porque es bastante sencillo, ¿no? Simplemente estoy tomando la inversa de la frecuencia, ¿no? En lugar que sea ascendente, va a ser descendente. Bueno, ahí no hay problema. En la parte C, te piden dibujar histogramas de las frecuencias relativas sin acumular y el acumulada, ¿no? O sea, te piden el H sub I y el H sub I acumulado, mayúscula. Bueno, esto lo podemos hacer así, ¿no? Seleccionamos, lo copio y lo pego a las tablas, las que necesito, insertar. Como es un histograma, vamos a darle barras, ¿sí? Ahora recuerda que el histograma deben estar las barras juntas. Entonces, doble clic aquí y aparece este mensaje que dice ancho a rango. Bueno, acá le voy a poner 0 para que se unan todas las barras, ¿no? Y aquí, para que se distinga, aquí le voy a dar el color al contorno negro, ¿no? Y listo. Ah, bueno, acá está seleccionar todos, ¿no? Entorno negro y ya está. Aquí le damos histograma o le cambiamos el título, histograma para H sub I minúscula, ¿no? Y listo, esto sería todo. Igual forma para el gráfico de el histograma de frecuencias acumuladas, ¿no? Seleccionamos los datos, vamos a insertar, vamos a tablas, aquí cambiamos nombre, histograma para H mayúscula o acumulada, ¿no? Y aquí doble clic en las barritas, aquí en la parte de los gráficos, y aquí le ponemos 0. Para que se note la diferencia, le vamos a poner aquí contorno negro y listo, ya aparece. Vamos a ver acá, contorno negro y ya está. Si quieres ver los datos, no hay problema, ¿no? Seleccionas los datos aquí, le pones aquí valor de ejes. Bueno, ejes ya está, ¿no? Título no, etiqueta de datos y ahí están los datos. ¿Bien? Igual para el otro, ¿no? Si quieres ver los datos, el otro gráfico, acá, eh, la etiqueta de datos, ¿no? Aquí vamos a cuadrar las imágenes porque están un poco grandes. Lo cuadramos o un poco reducimos el tamaño de la imagen. Ahí está, para cada cuadro. Y listo. Esta es la parte C. En la parte D te piden calcular las principales medidas de tendencia central. Bueno, aquí hay que hacer ya una operación diferente. Vámonos al SPSS. Muy bien. Entonces, bueno, para hacer esto debemos tomar como base la tabla que ya hemos creado, ¿no? En este caso, la tabla que está también en SPSS. ¿Por qué? Porque
Para datos agrupados se utiliza fórmulas, ¿no? En este caso, intervalo menor más K, bueno, entre. Entonces hay que utilizar fórmulas estadísticas para datos agrupados. Entonces lo que vamos a hacer es en SPSS vamos a copiar la tabla que ya hemos creado, porque estos son datos agrupados, entonces vamos a ver uno nuevo, unos nuevos datos. A ver, aquí está, ¿no? Entonces vamos a crear tres variables. La primera variable que vamos a crear acá en VistaLS se va a llamar marca, porque es marca de clase, ¿no? Tipo numérico. Decimales, no va a tener decimales, ¿no? Etiquetas, sí, marca de clase o marca nada más. Y en valores vamos a darle los intervalos, ¿no? ¿Cuántos intervalos son? Son 8. Entonces hay que darle 8 valores. Entonces comenzamos, ¿no? Valores generamos, ¿no? Hemos dicho que, bueno, hemos dicho que uno vendría a ser la etiqueta del primero, ¿no? Vamos copiando, añadimos, y así haciéndolo uno por uno hasta el 8, ¿ya? Muy bien, una vez que hemos generado las 8 etiquetas, damos a aceptar. Y aquí, una vez que hemos generado esto, vamos acá a vistoriales y creo los datos, ¿no? Son 8, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como ves, aquí se va a cambiar, ¿no? En lugar de aparecer las etiquetas, aparecen los números. Entonces ya generé la primera variable, ¿no? Recuerda que decimales no debe haber, etiquetas, bueno, puedes cambiarle, y así generamos las siguientes variables, ¿no? Que son 13 en total. Vamos por la segunda. Muy bien. A ver, ya. Acá que falta cambiarle aquí, ¿no? Este es nominal, porque estamos agrupando. Luego generamos la siguiente variable, que vendría a ser las frecuencias de cada intervalo, porque son 8 intervalos. Numérico, anchura, decimales, bueno, hay decimales aquí. No, entonces van a ser cero decimales, ¿no? Cero decimales, ¿no? Escala, bueno, en este caso va a ser escala porque son números. Y comenzamos, ¿no? A ver, comenzamos. A ver, sería 209, ¿no? Vamos a ver, 209. La cuarta sería 19, 23 y 26. 19, 23 y 26. Luego siguen 13 y 8. 13 y 8. Bien, esa es la segunda eh, variable y vamos por la tercera, ¿no? La tercera va a ser el promedio, ¿no? O lo que conocemos como marca de clase, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí marca de clase, ¿no? Recuerda que no debe haber espacios para formar la variable, ¿no? Decimales, sí tiene decimales, ¿sí? Hasta tres decimales, entonces vamos a darle tres decimales. Bueno, si quieres poner etiqueta, marca clase o si no, no hay problema. Valores, no, escala, recuerda que es escala porque son valores numéricos. Y comenzamos, ¿no? Como acá lo tengo como promedio, lo copio y lo pego, ¿no? Acá. Y listo, ya tengo mis tres variables, ¿no? Aquí. Tengo la marca de clase en etiquetas, ¿no? Tengo las frecuencias de cada intervalo y tengo el promedio de la marca de clase. Bien, ahora vamos a ver otro paso para poder hacer nuestra tabla. Muy bien, ahora como son 8 intervalos para poder hacer o a calcular la medida central, vamos aquí a pondrá datos, pondrá casos y seleccionamos las frecuencias, ¿no? Seleccionamos aquí la opción 2 que es ponderar casos mediante los casos. Seleccionamos frecuencia y jalamos la variable. Damos a aceptar, bien. Y bueno, ese PC lo está reconociendo y nos vamos a la ventana de datos. Muy bien, ahora que tenemos ya los ponderados, podemos hacer los cálculos, ¿no? Vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, seleccionamos en este caso la variable que vamos a calcular. Bien, seleccionamos la variable, no sería frecuencias porque esa nos sirve para ponderar, sería marca de clase, ¿no? Y en estadístico seleccionamos, me están pidiendo en la parte C, a ver, en la parte C me están pidiendo, no, perdón, en la parte D, la medida de tendencia central, lo calculamos aquí,
Acá están los datos, ¿no? Media, mediana, moda y suma, ¿no? Entonces lo llamamos media, mediana y moda. Continuar, aceptar y te da, pues, ¿no? La media y la moda, ¿no? Que yo lo he copiado acá al Excel, ¿no? 56.172 es la media, 52.830 es la mediana y la moda es 63.613, ¿no? Que aquí están los valores. Entonces, una interpretación sería la siguiente, ¿no? Para la media sería, en promedio, los neumáticos presentan un pinchazo o reventón después de recorrer aproximadamente 56.172 kilómetros. Para la mediana sería el 50% de los neumáticos recorren menos de 56.080 kilómetros antes del fallo y el otro 50 recorre más. Y la moda es la clase más frecuente de kilometrajes donde ocurre el fallo y se acepta alrededor de 63.613 kilómetros, ¿no? Lo que indica que la mayoría de los neumáticos tiende a fallar acerca de este, bueno, cercano a este valor, pues, ¿no? Esa es la parte D. En la parte E te piden obtener la medida de dispersión e interpretarla. De igual manera, ¿no? Tenemos acá los datos. Vamos a analizar estadísticos de tíos, frecuencia, marca de clase, estadísticos. Ahora me piden las de dispersión, desviación estándar y varianza, ¿no? Aceptar, y aquí están, pues, ¿no? Bueno, solo te da desviación estándar y varianza. Aquí, bueno, interpretamos, ¿no? La desviación estándar me sale 16.342. En promedio, los kilometrajes de faros neumáticos se desvían unos 16.342 kilómetros con respecto a la media, que es de 56.172 kilómetros. En función a la varianza, dice, existe una dispersión moderada en torno a la media, ya que los datos están estrechamente concentrados, ¿no? La variabilidad. Ahora, aquí no te arroja el concepto de coeficiente de variación, entonces lo calculamos, ¿no? Que es desviación estándar entre la media. Me sale, aquí si dividimos los datos, me sale 29.9%. Entonces, ¿qué me indica esto? Una variabilidad moderada alta, ya que el coeficiente de variación es mayor al 20%. ¿Esto qué significa? Como dice acá la interpretación, a ver, vamos a hacerlo bien, ¿no? Significa que los fallos no ocurren en un punto muy estable, sino que varían bastante entre los neumáticos. En la parte E te piden eso, y en la parte F te piden analizar la simetría y el apuntamiento y distribución de las frecuencias resultantes. De igual manera, ¿no? Vamos aquí a analizar activos, frecuencias, marca de clase, estadísticos, y ahora te piden, ya no te piden dispersión, te piden distribución de asimetría y kurtosis. Aceptar, y aquí está, ¿no? La simetría y kurtosis, que yo le he pegado aquí en Excel. La simetría me sale menos 0.259, su valor negativo, ¿no? Lo que indica que la simetría se da a la izquierda, una cola más larga hacia los valores menores. Como está muy cercano a cero, la distribución es casi simétrica. En el caso de la kurtosis, me da un valor de positivo de 0.026. En términos porcentuales sería 2.6 de la distribución, es casi normal, ni muy apuntada ni muy achatada. En la parte F. En la parte G te piden, bueno, te preguntan, ¿no? Si el fabricante quiere proponer un kilometraje para realizar el cambio de neumáticos, ¿qué lo propondría para que 3 de los 10 coches hayan tenido un pinchazo o reventón antes del kilometraje? Si te piden 3 de 10, significa el 30%. En pocas palabras, te piden el percentil 30. Entonces debemos analizar el percentil 30, ¿no? Igual lo podemos calcular acá en el SPSS, ¿no? Vamos aquí, estadísticos, analizar, descriptivos, frecuencias, marca de clase, estadísticos, y aquí en percentiles pones el 30, ¿no? Pones el 30, añadir y listo. Continuar. Aceptar, te da percentil 30, ¿no? Ahí está 45.281.90. Aproximadamente, redondeándolo, podemos decir que el fabricante podría proponer 45.000.3 mil kilómetros por kilometraje para el cambio preventivo. Es decir, solo el 30% de los coches habría fallado antes de este punto. Y el 70% no. Bueno, esa sería la respuesta más concreta. Y con eso culminamos el desarrollo del ejercicio.